Ella está mirando absolutamente todo lo que la rodea. Haceme la locución. Ella está mirando todo lo que la rodea. Es que todo me sorprende, todo me maravilla, porque es una radio distinta. Es decir, es distinto todo, ¿no? Fíjate que en mi época no había televisores. Estamos hablando de 1948, Exactamente. cuando arrancaste en Radio Carve. Sí, señor. Te lo he Bien, dicho. pero antes de hablar de tu vida, te voy a decir algo que Sí. seguramente nadie te dijo. Dime. Y tenés 92 años. Sí. Desde ayer. Desde ayer. Feliz cumpleaños, primero. Gracias, mi querido. ¿Pasaste bien? Muy bien, con la familia, gracias a Dios, la hija y los nietos. ¿Se sigue pidiendo deseos a los 92 años? Obvio, siempre. Sí. Ajá, Eso siempre, eso se va contigo. es Hay cierto. cosas que se van contigo. Ajá. De pronto, momentos de tu vida, Ujú. secretos de alguien que confió en ti y Pero- te llevas todo. Y a la hora de soplar las velitas o de festejar, Pensar en 3 deseos. sí, Sí, sí. a los 92 años, ¿qué se pide? Salud. Claro, bueno, salud se pide salud toda la vida, siempre. claro. Salud se pide siempre, pero es pedir salud y buenaventura para los que amás y a los que Exacto. te rodean Ujú. y para toda la gente. Querés que la gente esté bien. Bien, Es eso. voy a retomar el tema del que quería arrancar Dale. la entrevista, porque te dije que te iba a decir algo que nadie te había dicho antes, seguramente. Sí, señor. ¿Vos sabías que existe un tema que se llama Los ojos de Betty Davis? Un Sí, tema de Kim una obra de Carnes. teatro. También, Yo la vi. también es un tema de Kim Carnes Sí. que se llama Betty Davis Eyes. Sí, yo sé que hay un tema así de Y música. que lo estamos escuchando en este momento. Y yo lo que creo es que si vos hubieras nacido en los Estados Unidos, alguien hubiera hecho también un tema que se llamara Cristina Morán Eyes. Gracias, por favor. Qué amable. Gracias. Qué precioso. Sí, sí. ¿Vos te diste cuenta que la mirada que tenés no es una mirada que se encuentra fácilmente? No sé. No Ujú. sé. No lo sé, ¿no? ¿Qué color de ojos tenés, Cristina? Y puede ser amarillentos, pueden ser verdes. Verdosos, pero también verdosos. celestes. También cambian. Ajá. Cambian. Como camaleón, cambian de colores Según la ocasión. Sí, ¿Lo sí. conociste a Chico Novarro? No. ¿No? Nunca, no. Porque a lo largo de tu historia televisiva y radial, Sí. has conocido a figuras de primerísimo nombre, Sí, ¿no? sí, pero Ajá. a Chico Novarro no. Ujú. No. Al que más conocí de esa época, claro, fue a Palito Ortega. Ajá. Porque le hice entrevistas, porque lo conocí más. Claro, era la gran figura del Era Club la del gran Clan. figura, exactamente. Bueno, Canal 10 transmitió en vivo el casamiento, ¿no? ¿No? En Sí. su momento. Transmitió el de Morena, el de A la Fernando Morena Morena. sí, porque yo estaba, por eso Sí. puedo decir que sí. Sos mancha, ¿no? No se dicen esas cosas. ¿Qué querés, que me gane la mitad de un lado Pero, y de otro? por Sí, claro favor. que soy mancha. Claro. Sí. Claro. Pero admiro a los buenos jugadores, sean de la... Por ejemplo, ¿sabés qué me gusta mucho? A ver, ¿quién? Que Luis descubierto Roget. El golero tricolor de la Nacional. selección. Ah, me gusta mucho. Sí, el chino. ¿Se dice en el chino? El chino Roche. Porque además le vi una cosa humana que me gustó mucho. Lo vi paseando Entrando con un chico down, sí. Me pareció genial eso en un hombre joven, porque es muy joven. Y me encantó porque me mostró una cosa que me gustó, distinta. ¿Cómo ha cambiado el mundo, Cristina? Porque antes, digamos, cuando uno veía a un chico o a una persona con ciertos problemas Sí. o cierta problemática, se lo escondía o no sí. se lo mostraba, Sí, ¿no? sí. El mundo, vos tenés 92 años Sí. y yo quiero transmitir algunas cosas de cómo era el mundo antes. El mundo no era inclusivo, por No. el contrario, era No. un mundo malo. En Sobre ese todo sentido, sí. para algunas cosas como las Sí, que estamos hablando. En ¿no? ese sentido, sí. Ujú. Sí, se le escondía Sí. al discapacitado, Sí, claro. o minusválido, Ajá. como se le quiera llamar, se le escondía. Lo mismo que se ocultaba una enfermedad. Ujú. Eh, Bueno, se ocultaba hasta la sexualidad.
Bueno, eso ni hablar. Claro. Eso era absolutamente tabú. Pero Claro. además eso era absolutamente tabú en los años... Cuando yo empecé en la radio, Sí. 48, 1948, 50, eso nadie asumía. Eran personas mal vistas, personas señaladas. Claro. Era que se les gritara cualquier cosa. Era cuando... Y se las condenara, además. Claro, por supuesto. No dándole trabajo o mirando para otro lado a veces, mirando ¿no? para otro lado. Sí. Yo, como me formé en el ambiente de radio y luego de televisión y teatro y todo, estaba, digamos, en un lugar distinto, donde el trabajo estaba. Ajá. Tú nombraste eso. Claro. Eh, Porque cuando uno trabaja con el arte, tiene que tener cierta sensibilidad. sí. Y quienes tienen distintos gustos sexuales, también son más abiertos a la sensibilidad. Claro. Y hay mucho en el teatro y en la televisión y en la radio, ¿no? Sí, y en el fútbol, pero y en se el oculta. fútbol también, claro. En el fútbol se oculta, pero No tienen coraje. ¿fuiste confesora o fuiste oído? Oídos. Oído. Oídos de Fuiste- grandes amigos Ajá. que vivían encerrados una en sí doble mismos. vida. Sí, por supuesto, una Ujú. muy doble vida. Ujú, Era muy feo. Por eso esto que estamos viviendo ahora, no hay que perderlo. ujú. No hay que defenderlo con uñas y dientes. Es que Todo se lo trata se ha de la libertad. conquistado. Se trata de la Claro. libertad. Se trata de claro, porque la libertad no es solo la libertad que siempre pregonamos. La libertad es esto también, Ujú. que alguien tenga su... Poder ser quien uno Uno quiere ve ser. sus gustos sexuales, todo. No, es otra época que estamos viviendo, mi amor. Muy buena, con sus pros y sus contras, como Como todos todas. los tiempos, ¿no? Ujú. Pero nunca decir, para mí, por ejemplo, no. Yo nunca digo el tiempo pasado fue mejor, ni estaba mejor cuando era... No. Yo viví mi tiempo, mi niñez, nací en el 30, ingresé a la escuela a los 6 años y seguí, pasé a la adolescencia, a la juventud, y viví plenamente y feliz, porque además tuve una infancia muy feliz. Tuve padres presentes, que es muy ¿A importante. qué se dedicaban tus papás? Papá era chofer de salud pública y mamá ama de casa, lo que era. ¿Qué querían tus padres que vos fueras? Quería que fuera alguien con título. Bueno, en mi época también. Claro. Siempre, ahora también. Ahora también, pero Ahora uno, también, vamos. uno como padre Sí. tiene otra apertura. Sí. Tiene otra apertura donde uno Sí. deja que los hijos busquen su camino Sí. y los apoya, Sí. sea Sí. cantante, tenista Sí. o profesor. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Yo tuve la suerte que mis viejos fueron de cabeza muy abierta. Mamá fue la primera porque fue con ella que yo hablé esto y cuando... Cuando decís que hablaste de esto, te estás refiriendo a ingresar al mundo de la radio. Claro, cuando me presenté al concurso de Radio Carve, Sí. se lo dije a mamá y como ella dijo, ay, cuando se entere tu padre, le digo, mira mamá, vos entendete con mamá, con papá, yo me presento. Y presenté, me mandé la carta. Y mi papá, que era el que podía protestar, nada, cuando me escuchó por primera vez en radio se le caía la baba, estaba chocho, orgulloso de su hija. Me apoyaron plenamente, plenamente me apoyaron. Mira, cuando empezó la televisión y no había, se exhibían en las vidrieras los televisores. Claro, en las casas de electrodomésticos, Claro, porque no exactamente. era común que la gente tuviera televisión. No, era además Uno por cuadra, por suerte, con suerte. con suerte uno está muy Sí. bien eso, uno por cuadra. Sí. Papá y mamá iban a verme a las vidrieras de allá del barrio. Y decían, ¿esa mi hija? No, esa mi esos hija. calladitos, Claro. no, eran muy discretos. Ajá. Eran otros tiempos, era otra gente, era otra forma de ser y de pensar. Ujú. Eh, Eran 2 hermanos ustedes, ¿no? Nosotros éramos 2, sí. Ajá. Mi hermano Héctor, que era mayor que yo, Ujú. 4 años, que partió muy joven, tenía 52 años, y yo, nada más, nosotros 2. Nada. Y bueno, y ellos me iban a ver, y estaban orgullosos de mí. Y cuando les compré el primer televisor, estaban fascinados. Y desde luego venían vecinos y venían mis primas. Mis primas venían a casa. A ver, mi prima Marta siempre lo recuerda. Venían a casa porque éramos los que
era en casa que había un televisor. Ellos todavía no tenían, luego se compraron. Pero tener un televisor en el año 56 Sí. era toda una hazaña. Claro, hoy tenemos el teléfono y ya podemos No, ver... no me hable. Hoy es maravilloso. Ujú. Pero hoy hacen cine con un celular. Claro. Yo estoy maravillada, me fascina la tecnología. ¿Y te acostumbras a la tecnología? Pero por supuesto, no, ¿No tenés redes sociales? no, eso Ajá. no, porque no porque esté en contra de las redes sociales, ojito, ¿eh? Sí, Yo tengo 92 años, sí. no puedo perder tiempo en estar contestando u opinando o diciendo algo con un celular en la mano. Ujú. La vida me espera afuera, ¿comprendés? Totalmente de Tengo acuerdo. que vivir la vida, tengo que estar al sol, tengo que salir de noche, tengo que ir al teatro, tengo que ir al cine, tengo que ir a caminar, tengo que ir al parque, tengo que vivir. Hablar con tus seres queridos. Claro. Para empezar, porque eso es algo que yo le digo a mi hija. ¿Qué interesa que graba a alguien que no conoces Claro. y vas pasando la pantalla? Sí. Una persona que no... viví la vida que tenés alrededor Sí, con tus amigos, sí, con tus claro. amigas, con tu familia. Sí, eso es. O sea, no puedo. Por eso digo, no quiero que se me malinterprete. No, al estoy contrario. en contra de las redes sociales. Sí. No. Para mí no son. Porque tengo otro concepto, otra idea de la vida. Sí. Tengo muchos años Ajá. y la vida es muy breve. Ujú. Y ya bastante me está dando Dios para que me quede contenta. ¿Crees mucho en Dios? Sí, ¿Sí? sí. ¿Sos católica? No sé. ¿Cristiana? ¿Qué sos? Sí, soy cristiana. Pero ¿Rezás? no, ¿No? no. No. Pero no. cuando te necesitas le pedís. Hablo, Bien. yo hablo. Ujú. En voz alta, sola. Claro. Hablo. Ojo, no creas que estás loca. Todos hablamos solos en voz alta. Sí, claro. Todos hablamos. Yo soy que sí. Es así, o sea, el ser Sí. humano habla solo a veces y Por suerte. por suerte, porque hay que conocerse, conócete a ti mismo. Sí, señor. Hay que conocerse a uno mismo Sí, señor. y hablar con uno mismo para entenderse también. Pero yo le hablo a él. Ajá, al de arriba. Claro, yo le Ujú. ¿Agradeces todos los días? de mañana, cuando Sí. me despierto, a mi perra le digo, Anina, buen día, vamos a agradecer que estamos juntas, que seguimos, Ujú. y aquí estamos, vamos a dar las gracias. Porque es mi compañera, yo vivo con ella, Claro. y con una perrita. Y ¿Hace mucho que estás con la misma perra? 7 años, Ajá. sí, es una schnauzer toda peluda, Ajá. que me vuelve loca a los gritos, pero bueno, no importa. Que lo único, siempre digo que lo único que le falta es hablar, pero un día me va a hablar y yo voy a Sí. hacer ¡plop! Y nada. Y claro. Y se terminó Cristina, porque la perra le habló. No, vas a ser humana y ya no, ya no. Cristina, ¿por qué hiciste solo 6 años de escuela? Porque no es fácil la vida. Mi viejo era laburador, como te dije antes, era chofer de salud pública, mamá en casa, Sí. y yo era una chiquilina, pero sabía. Mi hermano ya había empezado a trabajar. Mi hermano fue mozo del Café Sorocabana, el que estaba en 18 de julio, en la Sí, plaza, claro, la plaza sí, sí. Cagancha. Ahí fue mozo mi hermano. Hay una foto en casa con el gorrito que se ponían un gorrito tipo marinero. era. Ujú. Y bueno, yo sentí lo mismo y que había que aportar a la casa, Ajá. porque no era suficiente. Entonces me fui a trabajar. Decidí ir a trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Ascensorista en tienda La Ópera. Una Tenía- tienda que hoy podría ser, por ejemplo, H&M o Forever Sí, 21. O sea, sí, una pero- gran tienda. Una gran tienda, pero con qué calidad. Claro. Perdón. Perdón, que esas cosas que ya no existen. Sí. La ópera era... Eso sí que marcó tendencia. Claro, como London, París. Claro. Ajá. Pero esto era otra cosa. Angenshey también. Angenshey, sí. Uno de los primeros comerciales que yo hice. Claro. Angenshey. Que no era fácil la pronunciación. No. Pero ahí está el secreto, Sí. en saber decir. Sí, en saber decir, sí. Bueno, no importa. Entonces te cuento, y entonces fui de ascensorista en tienda La Ópera y me encantaba, me ¿Qué encantaba. edad tenías? 14, Con 14 años Sí. te fuiste a trabajar. claro. Porque no... ¿Y por qué te encantaba ser ascensorista? Porque fue el trabajo que hubo. Ajá. Yo me presenté y era el trabajo y me gustó. ¡Ay, qué lindo! Porque siempre me gustó la gente, siempre me gustó la comunicación, el diálogo. ¿Hablabas con la gente? Claro. ¿A qué piso va?
¿Qué piso va? Sí. Digo, si primer piso tal cosa. la otra, ¿Va a pero comprar además- algo? ¿Tiene un cumpleaños? No, pero además no. Hablaba con la señora. No, no, señora, dígame, no me diga que le pasó eso. Primer piso. Primer piso, Era marche. divino, era Claro. divino. Pero ¿qué pasaba? En los días cuando había liquidación, o sea, las sales, que se Sí. llaman ahora, Sí. para mí sigue siendo liquidación. ¿Te gusta el término anglicano? Sí. Claro, viste que hoy se usa Eso. un montón de palabras Sí. anglicanas que Sí. vamos a sacarnos una selfie, ¿no? Sí. Sí. Hay un montón de palabras en inglés. No, no me molestan. No te molestan. No, para nada. Las uso también, ojo. Bien, Pero ok. me divierte mucho decir, bueno, eso ni hablar. Me divierte mucho decir eso. Esto de sale. A mí Ajá. me hace mucha gracia. Sí. Sí. Y lo juego un poco en broma, ¿no? Bien. Vas a la sale. Nos divertimos, bobada. Pero en los días de liquidación, cuando al principio, en una primera liquidación que yo estaba ya trabajando ahí, me pasaron a la venta. Ajá. Porque había que reforzar la venta porque eran Sí. liquidaciones en serio, Claro. de verdad, Ujú. y qué calidad de todo. Y me pasaban. Y vendí como loca, porque con mi conversa, bla, 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 ya, bueno, señora, bla, bla. Y después no me querían dejar ahí, en la venta. Yo dije, no, yo quiero volver al Lo mío es el ascensor. Lo mío era estar enjaulada. Terrible. Y bueno, y nada, y me fui después porque se habían instalado los consejos de salarios Ajá, sí. y se había corrido la voz ahí en la tienda que nos iban a echar a todos. Y yo, primero la dignidad y el orgullo, me fui, Ujú. renuncié. Y a los 2 días me estaban llamando, ¿por qué no voy? Ey, ¿qué pasa que no va? No, porque Era- bueno, ya no volví. Ya Ajá. después de eso no volví. No volví y me fui a trabajar a otro lado. Me fui a una fábrica de productos alimenticios que se llamaba Nutrex. 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 Ajá. Que era una especie, eran harinas. Ajá. Era como, ¿cómo te voy a decir? Como lo de ahora, como si fuera Nor Suiza. Sí. Pero en lugar de cosas líquidas así, eran harina. Harina. Harina de garbanzo, harina de arvejas. ¿Y harina ahí de- qué hacías? Ahí yo trabajaba en las oficinas Sí. y desde una ventana controlaba el peso de las bolsas que sacaba. El automac. Era, hacía, No, por, la, no, por la ventana era. Claro, por la Ah, ventana. Por la ventana. ¿No te parece maravilloso? Ujú. Bueno. Hasta que apareció el aviso. La gran ventana. La gran ventana. La gran ventana. La ventana indiscreta. Bueno, no era muy No. discreta. Háblame de ese aviso. ¿Cómo ese aviso apareció en el diario El Día? Obvio, Ajá. el gran diario de la mañana, Claro. ¿Cuántos diarios se leían en tu casa? el diario del diario El Día Sí. y por supuesto el diario de la noche, porque el diario Claro. de la noche era el diario escandalete Sí. de asesinatos, Sí, era. la crónica policial estaba al orden del día, eran unos titulares enormes. Pero ¿no te parece increíble que en tu época y también en mi época leíamos 2 diarios, comprábamos 2 diarios? Y En más, casa se compraba sí. El Día y Sí. Mundo Color. Claro. Claro. O El País y También. Últimas Noticias. Claro. Pero Claro. yo soy anterior a ti, entonces Claro. era el otro diario, era el diario. Igual de la parecemos la misma edad. noche. Bueno, Porque no. vos parecés más joven y yo estoy hecho por No, vos estás muy bien. Gracias. Yo estoy regia, esa es la verdad. Pero qué increíble cómo se ha perdido esa lectura, ¿no? Querido, no se compran diarios. Sí. Porque además... Bueno, pero tampoco se lee. No se lee, los chicos no leen, hoy están con el teléfono. Sí, los chicos no, pero nosotros sí. Sí, nosotros sí. Bueno, vamos. Ah, bueno, pero vos tuviste tu etapa de docente, ¿no? Sí, daba clases, sí, pero Daba- no era docente. Claro, bueno, dabas clases. Transmitía conocimientos. Transmitías conocimientos, que eso a veces es tan importante como Sí, sí. ir al texto literal. Sí, sí. Hoy en día a los jóvenes no les interesa informarse. ¿Sentís eso? Parecería que no. Ajá. Por momentos parecería que no. No me atrevo a ser terminante, Ah, yo soy así. porque no, claro, pero tú tenés Sí. más contacto de pronto. Claro. Yo no me atrevo porque no tengo el contacto. El único contacto que yo tengo con jóvenes así permanentes. ¿Tus nietos? Mis nietos. Claro. Y el varón, por ejemplo, Danielito es cineasta, es magíster
se graduó en Francia, en la ¿Qué edad Universidad de tiene? Lyon, 30 años ahora. Acaba de venir de Europa porque participó también ahora de un taller de producción y coproducción de películas. Estuvo en el Festival de Berlín, en el Festival de Cannes, en Stuttgart, en Alemania, estuvo en Francia, estuvo en Londres. Y él piensa, razona, Bien, pero eso habla, también se informa. tiene que ver con la casa, ¿no? Tiene que ver Obvio. con lo que los padres transmiten. Sí, pero los ¿Estás sintiendo que los padres hoy no tienen esa comunicación y eso que tenían nuestros padres o, en tu caso, tú con Carmen, con tu hija, de tratar de nutrirla, de informarla, de acercarle, bueno, más allá de la información, todo lo que les sirva para la vida? Ellos recibieron eso, pero luego crecen y van cambiando. Ujú. No son iguales a cuando son chicos. Es cierto. Van cambiando. La vida. La vida La es vida. como cambiamos nosotros, Petit. Hay algo que me llama la atención y no quiero dejar pasar. Vos tenés 92 años. Sí. Hiciste, no, lo remarco porque estás Sí, eso es bárbara. divino, gracias. Está genial. A Sí, ver, estoy, pará, sí, abro un estoy. paréntesis, otro paréntesis. Sí. A la reina y a Mirta Legrand la vamos a dejar por el piso. No, O sea, en la carrera entre la reina de Inglaterra, Mirta Legrand y vos, o sea, vas corriendo adelante, ¿eh? Gracias. Te tengo una fe y las otras quedarán por el camino. Bien, pero Gracias, mi amor, no me quiero gracias, distraer, gracias. No, no te Cristina. distraigas, dale. Quería preguntarte esto que me parece interesante. Vos hiciste solo hasta sexto de escuela. Sí. ¿Cómo hasta sexto de escuela solamente hiciste y terminaste siendo una gran comunicadora de la televisión y de la radio? Ujú. Con una dicción y con un vocabulario y con una información que quizás uno lo vive a través de la escuela y del liceo. ¿Cómo Y de la universidad. De la universidad. ¿Cómo con solo sexto de escuela terminaste siendo una pionera de la comunicación? Claro, qué lindo que abordás ese tema. Me gusta mucho. Porque primero quiero decir que pude disfrutar de una escuela, de una escolaridad maravillosa, de la escuela pública de nuestro país, donde recibíamos educación en todo, del idioma español, donde nos enseñaban caligrafía, donde corregían las faltas de ortografía y el escrito, la escritura. Si escribías todo torcido, tenías los cuadernos para hacer la plana. La plana, claro. Claro. Nos enseñaban geografía, hacíamos dibujos de mapas, nos enseñaban historia. La escuela pública que yo disfruté y en la cual me eduqué, me formé, era todo eso y más. Te voy a decir, la primera vez que fui a Europa, que fue en el año 1973, 74, que viajé, porque iba con un camarógrafo, iba por mi programa, Domingos Continuados. Sí. Cuando llegué a París, empecé a decir esto, y él sabía todo. Y me decía el camarógrafo Jorge Rodríguez, pero todo esto lo estudiaste, todo esto lo aprendí en la escuela. Porque eso era la escuela nuestra, Petit. La escuela pública. La escuela además. pública, obvio. ¿No sentís hoy que es así? No, yo creo que la educación, este tipo de educación de la cual yo estoy hablando, esta educación, formación, creo que no existe más, creo. ¿En qué falla la No sé. educación hoy? No sé. ¿En los profesores? No sé. Viste que en Japón, por ejemplo, siempre se hace referencia, y en Sí. los países nórdicos, Sí. a que para enseñar tenés que ser de un nivel de excelencia supremo. Capaz que es en eso donde fallamos. Tal vez, no me atrevo porque no estoy autorizada Claro. yo para hablar de eso porque no tengo el conocimiento, no estoy en el tema, digamos. Pero la escuela pública de antes ya no es la misma. No. Aquella escuela pública mía, del año 1936, cuando yo empecé y cuando me fui, Sí. después no sé, hace tiempo que no es la misma. ¿Qué sentís, por Hace ejemplo, tiempo. cuando
cuando ocupan el IPA, como pasó ayer, como pasó en estos días, ¿qué sensación te viene? Y la sensación que me viene es que algo está funcionando mal Ujú, y que por eso lo ocupan, ujú, a pesar de que saben que van a ser desalojados por la nueva ley. ujú, A mí me parece una demostración de libertad, una expresión de pedir, de exigir, de decir, estamos reclamando esto, más que de exigencia, de reclamar, de pedir, de decir, no, acá esto es así para nosotros. Y que se entable el diálogo verdadero, porque no ganamos nada con ocupar y que venga luego la fuerza a desocupar. ujú. No sirve eso. Pero la ocupación es una forma de protesta, es una forma de decir, aquí estamos. Ujú. Es la forma de ellos y la forma de demostrar las cosas. Bien. Así que yo los respeto y me parece bárbaro que no ocurra nada feo, que no ocurra nada desagradable Ujú. y que tomen como corresponde, pues son muy inteligentes y saben todo, que cuando los van a desalojar se vayan en paz. Bien. Y Sea así donde pasó por sea. suerte. Y así pasó. Quiero hacer referencia a otra cosa que recién contabas. Ah. Arrancaste la escuela en 1936 Sí, y terminaste la escuela en 1942. claro. Sí, mira, gracias. Y ya estábamos viviendo en la Segunda Guerra Mundial. Claro. ¿Qué se enseñaba en la escuela de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se sabía en Uruguay qué estaba pasando? Yo no me acuerdo, honestamente, no Sí. puedo decirte, no me está bien, acuerdo de... pero quiero que nos transmitas Sí. en tu niñez y en tu adolescencia. Sí. ¿Cómo se vivía? Porque protagonistas indirectamente de la guerra Sí. fueron todos los que Obvio. vivieron en esa Pero época. por supuesto. Ajá. Yo me acuerdo perfectamente de lo que fue cuando el submarino Graf Spee. Claro, en 1939, Claro, yo en tenía diciembre, 9 años, no puedo decir que no me enteré. la batalla del Río de la Plata. Claro, porque además había radio en casa. Sí. Y había diarios. Ajá. Y yo ya pescaba los diarios. Si bien los padres trataban que no leyéramos o que no escucháramos esas cosas, Sí. los niños no éramos como los de ahora, que son aviones, jets, que Ah. nacen con una computadora en la mano, Sí. en la cabeza. No éramos eso, pero éramos de acuerdo a nuestra época. Y yo estaba enterada de todo, por supuesto. Ujú. Y me interesaba muchísimo. ¿Cómo no? Lo tengo clarísimo todo. Ujú. ¿En la escuela se hablaba de Hitler, se hablaba de la Segunda Guerra No, Mundial? creo que no. No No. sé, no me acuerdo. Claro, era No me otro acuerdo. mundo. Era otro mundo. Con poca información que no le llegaba a todo el mundo. Pero, además, ¿no? pero una Pero poquísima Claro, información. pero sentías o te habías dado cuenta que, por ejemplo, faltaba alimentación, alimentos, o eso no pasaba. No, nos enterábamos por la radio, Claro. pero nada más, por las que decían. Cuando uno mira hacia atrás y habla del Uruguay de antes, siempre se recuerda cuando Uruguay salió campeón del mundo y todo el mundo festejó. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, pero quiero decirte Sí. algo. Yo sabía más de la guerra y más de los problemas que causaba, porque en esa época vinieron muchas familias judías, Ujú. vinieron acá, al país. Unos fueron para un lado, otros para otro, no sé qué. Y yo vivía en la calle Marcelino Sosa, con mis viejos, entre Yatay y Sí. Agraciada. Y al lado había llegado una familia judía con 2 hijos. Y por supuesto eran más o menos de mi edad, éramos chicos, 3, 4 años, y nos hicimos amigos. Entonces eso me llevó a tener una relación muy estrecha con esa familia y luego con otros chiquilines, Claro. con otros muchachitos. Porque el barrio también Porque era el otro. barrio también, claro, Ujú. estaban y en la escuela y en Claro. todos lados. Y a mí me quedó muy grabado todo eso, porque aprendí a comer, a saborear las comidas, a comer el panásimo, a todo esto. Por eso, esa deuda pendiente que tenía yo, ¿sabes cuál fue? De viajes, ir a Auschwitz. Ajá. Por eso en el año 2011, yo fui con mi prima, fui a Europa del Este, porque Sí. era una gran deuda que tenía, Ujú. porque me fascinaba conocer Europa del Este, me fascinaba conocer todo aquello que había quedado demolido, invadido por los nazis, luego los rusos, luego... Y fui a Auschwitz. Yo fui en el 2012. Ah, mira, yo fui en el
¿2012 fuiste? Sí. Yo en el 2011. Ujú. Qué brutal, que es impresionante. Por eso cuando yo escucho que gente que niega todo eso, no lo puedo entender. ¿Podés creer que la semana pasada una de las noticias era que un profesor de secundaria Sí. negaba el holocausto? Lo leí, sí, No sí. solo negaba el holocausto, sino que se grababa un video negando el holocausto, enseñándole también a los alumnos. Qué horror. ¿Cómo se puede entender Qué que teníamos una escuela pública de excelencia? Era, qué país culto el Uruguay Sí. en los 50, Sí. y ahora tenemos gente que dispara cualquier cosa que Es es bravo. muy fuerte para lo que es la esencia de la gente, ¿no? Por supuesto. Ujú. Y además en aquella época, cuando la Segunda Guerra Mundial, la información era muy poca. Claro. Llegaba, pero no era masiva como es ahora. Ujú. Ahora sabes todo. Sí. Todo, apretás un botoncito Y del en el- celular al lo- instante, claro. Lo estás viviendo Sí, al momento, todo sí. junto. Pero no sabíamos. Pero las naciones poderosas, los países, los gobiernos, Ujú. los mandamás de los países, sabían lo que ocurría. Pero no había intervención prácticamente. Exacto. Hasta que un día se juntaron y bueno, hicieron algo. Es mala que soy, pero bueno. Porque creo que esperaron mucho, Sí. mucho. Fue demasiado. Fue una masacre muy grande Ujú. en el mundo. ¿Recordás el fin de la guerra? ¿Cómo no lo voy a recordar? Se festejó Yo en- salí a la calle, Ajá. claro, salimos a la calle ahí en frente al diario El Día, que tocaban las sirenas, Sí. hacía sonar la sirena. para el fin de la guerra. Para el fin de la guerra mundial. Sí. Claro. Se me eriza la piel. Hubo para la liberación de París también, y luego el fin de la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto era el gran alboroto y pasaban a caballo los policías con los sables, los corrían. Sí. Pero ¿cómo no? Por supuesto. Por supuesto. La gente salió a festejar el fin de la Claro, Segunda Guerra claro, y Mundial yo a 18 de julio. A 18, yo participé, Ujú. tenía 15 años. Ujú. ¿Cómo no? Es decir, que ya estaba comprometida con la información. Ah, pensé que ya estabas comprometida con novio. No, esa es otra cosa, querido. No pases tan violentamente. La sexualidad se vivía de otra manera, Todo ¿no? se vivía de otra manera. Tarde. Tarde. Ujú. Tarde y muchas veces mal. Precisamente por eso, porque era tarde. Ujú. Entonces, mira, yo siempre digo que, ahora que tengo 92 años, Sí. pero hace años que lo digo, funciono con una cabeza de 30. ¿Por qué digo de 30? Y hay gente de 30 que tiene cabeza de 90. Sí, mal. Sí, mal. 90, mal. ¿Por qué no voy a los 20? Porque no es. Yo digo que pienso que la edad estupenda de la mujer, que es cuando hace eclosión, es a los 30, porque todo lo anterior fue el prólogo, fue el preparativo, Sí, fue sí. el aprendizaje, Ujú. fue la enseñanza. Ujú. Y ahí a los 30, ¡pah! ¿A vos te enseñó alguien abre. de sexualidad o descubriste sola? No, la descubrí sola. ¿Qué me Claro, iban a con enseñar tu sexualidad? mamá y con tu papá no. No, nos moríamos de vergüenza. Claro. ¿Y con tus amigas tampoco? Más o menos. Como No. que había también No, cierto no. tabú, Sí, no sí, tabú, sí. distancia, ¿no? Distancia, sí. Ajá. Cuando fuimos más grandes era otra cosa. Ujú. Pero al comienzo no. Nos daba vergüenza todo. ¿Cuándo tuviste tu primera relación seria? Digamos, formal digamos, estoy preparada. No se puede decir, en aquella época no podíamos decir estoy preparada. Me estoy preparando, era. Ujú, No estabas preparada. ujú. Y tendría 18, 19 años, porque antes no. No, y bueno, y eso es demasiado temprano para la época, Era, ¿no? claro, porque no te olvides que siempre fui transgresora, ¿no? Sí. Entonces, ¿Fuiste muy rebelde en tu casa? sí. ¿Sí? Eras de patear Sí. el tablero, digamos. No, era de imponerme, de imponer mi pensamiento, mi Sí, voluntad, sí. mi forma De de lo que ser. querías hacer. Claro. Ajá. Sobre todo con papá, que tenía un carácter muy fuerte, como Severo. tengo yo. Era severo, sí. Y entonces los encontronazos eran con él, pero se diluían enseguida. Pero sí. ¿Pero era- sufriste cinturonazos o zapatillazos? No.
Qué gracioso, ¿no? No, no es gracioso, a mí me pasaba. No. No, a mí me No. tiraban con las zapatillas. No, amenaza. Te voy a dar una paliza, sí, eso sí. sí. Pero no. Mandándose penitencia. Claro, Sí. sin comer, a dormir sin comer, me decían a mí. Bueno, eso era difícil porque tanto mi hermano como yo comíamos. Por eso te digo, para mí era un castigo. Era un castigo. Ir a dormir sin comer. Claro, Y para cualquiera es un castigo. claro. Estábamos hablando del diario El Día y de cuando viste sí. el aviso. Menos mal que sabes reenganchar, nene. Me gusta viajar Te y gusta, volver. sí, me parece fantástico. Sí, ya sé cómo sos. Después hablamos de todo eso, porque te veo. Y ¿Cómo el viste? diario El Día Sí, apareció, sí. era el diario Sábana. Claro, Grande. gigante. Sí. Claro. Que lo fuerte que tenía era no solo su opinión, sus cosas, sino la parte de Avisos clasificados. clasificados, además para pedir trabajo. Sí, Tú querías buscar trabajo y buscabas ahí. Estaban todos. Después aparecieron otras cosas. Y apareció un día, eso, yo mirando el día, grande así, no me cansaba los brazos porque era una chiquilina, pero veo un recuadro, en recuadro, Sí. Sí, sí. ¿sabes lo que es en recuadro? Rectangular, Sí, decía, sí. se necesita señorita de buena presencia, de buena voz, buena presencia y simpatía. Yo leí eso, Y se dijiste, lo comenté a mi mamá, tengo y las dije, tres. esa soy yo. Claro. Ahí fue cuando mamá dijo, ay, no, me voy a presentar. No, cuando se entere tu padre, arréglate con papá. Yo me presento. ¿Y qué te hicieron hacer en la prueba? Avisos, locución, comercial, Sí. leer unos textos, Sí. pero no era una prueba, fueron 2 meses más o menos. ¿2 meses de prueba? Claro, Oh, claro, te citaban por carta. era Radio Carve. Sí. Lo que pasa es que se hacían concursos que venían a ser una especie de casting, ¿no? No sé. Claro, sí, sí. De verdad. Claro. Jorge Nelson Mullins en Radio Sarandí, Sí. que para mí fue el último broadcaster, Ajá. el último, no hay más. Broadcaster no hay. Hay dueños de radio, pero no broadcaster. Él hacía concursos y hubo mucha gente que salió de los concursos de él. María Inés Ovaldíez, una. Ujú. Y se hacían cosas muy serias. Y por eso duraban, se hacían muchas pruebas, hasta que al final tenían que elegir. Y bueno, y me eligieron, ya sea, no sé, por la voz, por la forma de decir, por la dicción, como tú comentabas. Pero no fui locutora decía Mirta Acevedo, esa mujer con esa voz sensacional que tuvo, siempre me decía, tú no fuiste tandera, Cristina. Tandera de hacer de tanda. leer tandas. Claro. Porque las tandas se leían en el estudio, Ujú. de pie, con un atril que tenía un bibliorato pequeño. Sí. ¿En vivo? En vivo, claro. En vivo, claro. Con cartoncitos que tenían cada cosa. El fichero. El famoso- fichero, Ahí digamos. está. Ahí está. Sí. Yo nunca fui de esto. Yo presentaba En las los fonoplateas. espectáculos en la fonoplatea. Ajá. Y un buen día, Carlos Tolbe, que era el director de radioteatro, me invitó a participar. Y como él no lo uso muy poquito, Ujú. muy poquito. Para el no siempre hay tiempo. además. Siempre hay tiempo. Yo dije, sí, cómo no. Y me dio un libreto y lo leí, y bueno, y me probó y le gusté y pasé a integrar el radioteatro de las 13:30. Ujú. No en personajes centrales, pero estaba. ¿Cómo era hacer un radioteatro? Era precioso Ajá. leer. Porque vamos a contarle a la gente que seguramente debe haber escuchado por allí de qué se trata un radioteatro, pero muy pocos los hemos escuchado en vivo. La gente se ponía perdían. al lado del aparato, del radioreceptor para escuchar. No había necesidad de ponerse al lado, levantabas el volumen, che, porque Bueno. existía eso también, pará. No tenías que pegarte a la ¿Querés que radio te del diga algo? aparato. ¿Querés ¿Qué? que te diga algo? Sí, decime. Yo me ponía con la oreja al lado del Tenías del un mal radio. aparato, entonces. No, sí. Bueno, eso me lo dicen siempre. No, aparato de radio. No. No, pero, a ver, Pregúntame, dale. yo lo que me imagino, Imagínate tranquilo. el micrófono en el centro y 7 u 8 rodeando el micrófono, cada uno haciendo su personaje. Usted tiene razón, Ujú. era eso. Pero Qué buen rodeando- nombre para un programa, ¿eh? Usted tiene razón. Sí, ¿quién se atreve?
Ese es otro programa. Ese programa que le sigue. El programa que le sigue, ¿verdad? Bueno, estaban, sí, rodeados Sí. el micrófono, porque era un micrófono, Sí. pero nos retirábamos, estábamos allí. ¿Y cómo hacían los efectos de sonido? Cuando se abre la puerta y entra Cristina. El personaje, va, Claro, se llamara sí, claro. Samantha. Había puertas en el estudio, pero no la puerta del estudio. Había puertas hechas para eso, Claro. con una base, Sí. rueditas, la puerta, pero fuerte, Sí, y la trasladabas de un lado para otro. Y se golpeaba. claro. Y había cadenas, sí había ruido de cadena. Y a las 12 de la noche caminaba lentamente. Ah, sí, por había, la- por ejemplo, zapatos. para hacer la pisada, Claro. y había en el estudio te estoy hablando de lo Sí, que claro. había, ¿eh? Todo esto adentro. Adentro había Claro. pedregullo, había papel celofán para hacer el Lluvia. incendio, no, y para otras Ah. cosas, para la lluvia. Sí. Pero también había unos discos enormes, Sí. así, que eran de sonidos. Claro, de la BBC de Londres, por ejemplo. Sí, supongo que Me sí. acuerdo yo. Supongo que sí. Sí, sí. Ahí está. Que eran discos que en vez de tener canciones, Tenían tenían sonidos. efectos, sonidos. Efectos de sonido, sí, señor. Un estornudo, una tos, una Exactamente. puerta, un grito, un rayo, Me encanta que lo sepas así. un trueno, Era claro. así, sí, sí. Tengo uno en casa. Ay, no te puedo creer. Tengo una Qué en casa. maravilla. Sí. ¿De esos grandotes? Claro, de vinilo. Sí, sí. Qué maravilla. Sí, bueno, entonces el Claro, pero director pará, le ¿cuál era el problema? El problema era del operador que caiga justo la sí. púa. Porque eran Eran mínimos los Claro, surcos. claro, era un estornudo que es un surco Sí, mínimo. sí. Y el tipo estornudaba y le pone una tos. Un desastre, se acaba el radio. Pero allí hubo, en la radio en ese momento, Sí, un joven Roberto Mastra que había entrado. La mamá de él era amiga de mi mamá de la niñez. sí. Y entonces, cuando él necesitó trabajar, la mamá habló con mi mamá habló conmigo. Y él entró a Radio Carve y estaba en portería, en conserjería. Pero era un chico, tenía 15 años, ¿eh? Era un chico muy inteligente, muy talentoso. Entonces Carlos Tolbe, que era el director, que era un genio además, lo probó en sonido. Y era 10 puntos. Sublime. Después él pasó a Canal ¿Era también. estresante hacer un radioteatro? Y claro, era precioso. No, pero estresante en el sentido en que No. todo tiene que salir perfecto, no puede, nadie puede. No era estresante. ¿Era disfrutable? Era disfrutable, sí, Sí. sí, porque además podía pasar. Un día, ¿te cuento esto? Sí, claro. Pablo Lagarde Wilson era un actor muy particular, un tipo genial. Y estaba haciendo diálogo con otro. Y era corto el libreto, el guión. Ese día era corto, había que estirarlo. Y entonces el actor que estaba dialogando con Pérez Larre, Sí. para estirar y hacer todo, le dice, ¿fuma? Y el otro le dijo, no. Y entonces tuvo que ir cortina de cierre. Porque Tendría que haber dicho que sí. Sí, entonces la acción, Agarre un cigarro. prender el fuego, el cigarro, Ah. prender el fuego. ¿Tiene fumar. cigarro? Claro. ¿Fuma? No. No. Cortina de cierre. Ocurrían esas cosas maravillosas, porque Claro. era en vivo, Claro, además. todo en vivo. Todo en vivo. Los programas, las tandas, Todo. absolutamente el radioteatro. Ahora, Sí, no, decime. ibas a contar algo No, lindo. a ver, a propósito de la tanda, hubo un locutor que era muy serio, muy formal, con una voz fuerte. Se cuidaba mucho las voces. Claro, Eso se perdió. sí. Pero esta maravillosa vida de la radio se nutre de voces. Entonces hay que tener una buena voz para Sí. esto. Entonces este hombre, este señor, tenía una voz espléndida, pero era muy serio, muy así, muy de ceño fruncido. Sí. Pero impecable, ¿eh? Impecable, como todos, en su vestimenta, en su... Claro, iban a trabajar de traje. Obvio, Ah. traje, corbata, y en la fonoplatea íbamos... El público también iba de traje, ¿no? Sí, claro. Claro. Claro, era lo mismo que era el teatro, que íbamos a entrar en chancletas en el Teatro Solís, ¿no? Claro. O en bermudas en la sala Fabini, en el complejo Resta, no, por favor. Claro. No. No, pero la gente se vestía Pero lógico. de traje y de gala, Pero ¿no? por Las mujeres con el supuesto, mejor vestido. Por supuesto. Sí. Y entonces este hombre estaba pasando la tanda esa
con los cartoncitos, no sé sí. qué, y decidieron hacerle una maldad los compañeros. Uy. Le fueron sacando toda la ropa. Quedó en Mientras- ropa interior. Claro, mientras el tipo- hacía Ahí la está, tanda. la tanda. No se inmutó. Sí. Terminó la tanda, pusieron un disco y empezó a vestirse. No dijo nada. Qué genial, ¿eh? No, impresionante. Las cosas que se hacían. Raúl ¿Vos, Valle... ¿Vos hiciste alguna? No, ¿Alguna? no, me hacían a mí. ¿Querés que te cuente una que hice yo? Dale. Malos Pensamientos, cuando Sí. arrancó en 1991, Sí. en emisora del Palacio, terminaba a las 6:30 y de 6:30 a 7 de la tarde venía Ricardo La Mancha, un gran locutor a quien le mando un gran abrazo. ¿Y qué hacía? Leía las noticias del día. ¿Cómo las leía? Leía el diario. Claro. Entonces el tipo llegaba, agarraba el diario, se sentaba, porque aparte llegaba un minuto antes y lo que tenía que hacer era leer el diario de la tarde. Listo, pim, pim, pim. Y un día le puse el diario el diario de ese día, ¿no? Arriba de la mesa y adentro un diario viejo. Ay, no. Ay, qué maldad. Ay, Dios. Muy grave. Entonces, horrible. Entonces, no, pero lo divertido es esto. A ver. Porque el tipo arranca con las noticias y eran las noticias del día, las noticias de hoy, porque estaba leyendo la tapa. Y entraba a abrir el diario y eran noticias viejas y no se había dado cuenta. Ay, Entonces, mientras leía las noticias viejas, yo agarro mi lapicera y le redondeo la fecha del diario qué maldad. mientras está leyendo. Y sigue leyendo la noticia mientras yo le sigo remarcando en círculo la noticia, la fecha que era 2 semanas atrás. Qué horror. Sí, y ahora vamos a una tanda y enseguida continuamos con más información. ¿No te corrió? No. No. se hace La muy- radio, claro. Pero la radio tiene eso. Totalmente. Qué maravilloso. Por eso a mí no. Acá lo primero. Cuando yo miraba tanto, buscaba Sí. cámaras. Sí. Porque. ¿Hay cámara? ¿Cámara acá? ¿Cámara acá? Claro, Saluda- ¿Y tu cámara es esta? Hola, Cristina. Me estoy saludando. No me gusta que haya cámaras así que después. ¿Querés que te Porque cuente matan algo? el misterio. Bueno, de la- ¿querés que te cuente algo? Sí. 2 cosas te voy a contar. Dale. Una que nunca conté en público, que es la siguiente. Cuando yo estaba en Océano, en Océano FM, Océano quedaba en Convención y 18. Y Pablo Lecuador, el director, Sí. compra donde era Zum Zum, Sí, claro. que me imagino que debes haber ido a bailar alguna vez que otra. Me contaron. Bueno, entonces se transformó Zum Zum Sí, en sí. Océano en la Rambla. Sí, divino lugar. Divino lugar. Impresionante. Y me lleva antes de salir al aire, antes de que estemos preparados todos para salir al aire, y le digo, este lugar es divino, es paradisíaco, ¿viste la vista que tiene? Le digo, sí, pero ponele cortinas. Dice, vos te volviste loco, me dice. Vos viste, estás en Puerto del Buceo. Tenés una vista privilegiada. Digo, sí, pero acá pasa gente, mira para adentro y escucha en la radio 400 personas que hablan a la vez. Y si me ven, me van a ver con el operador y el productor. Ah, La radio puso cortinas. claro, había que hacerlo. No había más remedio. Claro. Y otra cosa que te quiero contar es Sí. que solo las cámaras están accionadas para la entrevista. Me pareció. Solo. Me pareció que sí, porque son cámaras muy especiales además. Y además veo la pantalla. Mirá la cámara, mirá. Mostrá tus ojos, Cristina. Ya está. Donde está el operador. ¿Te puedo pedir algo? Sí. ¿Me mandás la tanda? Sí. Micrófono. Corte, por favor, que enseguida volvemos. Nos vamos a la pausa. La señora Cristina Morán en Malos Pensamientos. Y luego de la pausa te voy a contar otro secreto. Me está sacando secretos. Pocas mujeres me han logrado sacar secretos. Bueno, siempre te vas a encontrar con una. 29 minutos van de las 6 de la tarde. Estamos con la señora Cristina Morán, que no se llama Cristina Morán. No. Como yo no me llamo Orlando Pettinati. No. Pero Somos, bárbaros. claro, pero vos sos Cristina Morán y yo soy Orlando Pettinati. Sí, señor. Sí, Claro. señor. Sí, señor. Así es. Y vos elegiste el nombre, ¿no? No. El nombre me lo pusieron en la radio porque dijeron que yo
porque Iris no era microfónico. Iris es tu nombre verdadero. Iris es mi nombre verdadero. Ajá. Y me pusieron Cristina, pero solo Cristina. Sí. El apellido no tenía. Eran Ajá. Julio Cabot y Cristina. Y a los 2 años, es decir, en 1950, Ujú. me dijeron, con gran soltura, tenés que buscarte un apellido, nena. Ujú. Y me mandaron a la guerra con un tenedor, ¿te das cuenta? Claro. Un apellido. Y como estaba el Campeonato del Mundo, de 1950, había un jugador que fue suplente y que jugó, creo que jugó un solo partido, que se llamaba Morán, Rubén Morán. Morán. Y a mí me gustó el apellido y lo empecé a probar con mi nombre y dije Cristina Morán. Me ¿Cómo te encantó. llamas? Cristina Morán. Cristina Entonces Morán. tenía música y se lo quité. Divino. Muy bien. Así nació Cristina Morán. Me quedo pensando... Me tenías que contar algo también. Sí, claro. Bueno, Ahora te voy a ¿qué contar. te quedaste pensando? Me quedé pensando que vos trabajabas con un hombre al cual se le conocía el nombre y el apellido. Claro, y yo solo Cristina. Y a vos solo Cristina. ¿Crees que eso tiene que ver un poco con cierto machismo que se vivía ahí en esa época? Y puede ser, pero no, estábamos tan lejos de pensar todo eso. Claro, era como normal. Era normal. Claro. Viste que esas cosas que se normalizan y no tienen que normalizarse, Claro. bueno, así era. Pero no había las mismas oportunidades para una mujer o un hombre. En esa época, en radio, en televisión. Sí, en la radio sí, porque Sí, las porque se actrices necesitaban la personajes. figura femenina, Claro. para las voces femeninas, para la locución, Sí. para la presentación en fonoplatea, Sí. para los radioteatros, entonces tenían las mismas oportunidades. Claro. Después de ahí, no, nada, vale, Ujú. déjalo ahí. Háblame de Fonoplatea, háblame de 3 grandes figuras que conociste. Te voy a nombrar, te voy a nombrar a rioplatenses. Dale, claro. Mariano Mores, Mariano, gran compositor de tango. sí, que venía con su orquesta Sí. grande. Ujú. Luis Sandrini, Gran cómico argentino. exactamente, y gran caballero, gran señor. Y Tita Merelo. ¿Tuviste historia con Sandrini? No, un señor, un ¿No? caballero, no, ¿cómo es tener ¿Tuviste historia? Pará. Ah, bueno, pero pará, viste que ahora hay revistas y hay, Sí, bueno, hay hay revistas. programas de chismes. No, pero Hoy no. se sabe todo. Sí, se sabe todo, pero que yo no. ¿No te En mi levantaste- época no había. ¿No te levantaste a Louis Armstrong, por ejemplo? No, esa internacional. Louis Armstrong, un señor también, un divino. Sí. Qué bárbaro ese hombre, qué Sí. bárbaro. Bueno, y Tita Merelo, con Tita la Merelo. cual nació una amistad entre nosotras. Ajá. Y durante muchos años yo viajaba o ella venía. Y bueno, después la vida, viste, te va separando. Pero Tita Merelo también quizás tiene cierto perfil similar al tuyo, Mm. de revolucionaria, ¿no? Sí. De contestataria, ¿no? Contestataria, sí, ¿No? sí. Era así ella, Ujú. sí. Era así. Era una mujer, digamos, entre comillas, de armas tomar. Sí. Pero una mujer que, además de época difícil la de ella, ¿eh? Claro, pero levantaba la bandera de la mujer, ¿no? Sí, y mirá que ahora hablamos de machismo, lo que era en la época de ella. Sí. Digamos que la misma época tuya, o sea. Sí, pero este, peor en la- Argentina. No, y, para vieja, además era mayor que yo. Claro. No, ya empezaba. Bueno, pero. No, yo me hago cargo. Ujú. Viste que hay que hacerse cargo, bueno, yo me hago Sí. cargo. Y era bravo en la época de ella. Vamos, tremendo. Ujú. ¿Sufriste algún abuso laboral? ¿Alguien se propasó contigo en tu época? No, porque... No. Y, a ver, abuso no estoy hablando de violación, no estoy hablando. No, estoy yo te hablando de entiendo. acercarse demasiado y provocarte sin que vos quisieras que te tocara. Esas cosas pasaban No, antes y era normal. Bueno, sí, pasaban de acuerdo al lugar, de acuerdo a la gente, a cada uno. Ujú. Yo siempre digo que una cosa es el abuso, como tú bien decís, y otra cosa es que se tire el lance, que te invita a tomar un café, Sí. y que después que el café, en lugar de un café, sea un cóctel o un Claro. whisky. Entonces le tenés que decir, no, mira, yo vine a tomar un café, Claro. no tomo Yo alcohol. del café no paso. Ah. Entonces vas poniendo los puntos sobre las sillas. Y la persona, en este caso el hombre, si es bien, va a entender. Y si es mal, va a armar escándalo de repente o
o te va Sí. a tirar con algo, pero Sí. no importa. Pero no, yo no. Sí, que se tiraban lances, por supuesto. Claro. Pa. Unos cuantos. ¿Y eras muy cuidada vos a la hora de decir, no, yo con este tipo no salgo porque laburo con él? ¿O no? ¿Porque ¿Viste me que- aburro? No, porque laburo con él, porque trabajo con él. No. Viste que No, siempre que se no. dice, ¿dónde se come? Sí, no se manicurea, como decía Es- el gordo Procel. Sí, es cierto, pero quienes trabajamos en Sí, los medios, existe eso. sí. es muy común. No, yo no tuve nunca un noviazgo, Un affair. un affair con Ah. un Con alguien compañero de- de trabajo, Ajá. porque ya lo tenía afuera, ¿no? Entonces, no. Poco duró tu matrimonio, 20 meses, 20 meses. 20 meses, sí. Ujú. Sí, tiempo que nació mi hija. A los 2 meses me separé y ya inicié el trámite de divorcio. Ujú. Y cuando las cosas no funcionan, tenés que cortarlo de raíz. Totalmente de Porque acuerdo. si no, generás sufrimiento, fastidio, y te sentís impotente. Y yo pues, quería dedicarme a mi hija. Ujú. Ahora, está bien que las cosas cuando no funcionan, y estoy de acuerdo, hay que cortarlas de raíz. Pero tu hija no tuvo mucha cercanía con su padre. No tuvo ninguna. Ajá, No. Ella no, ni siquiera lo conoció al padre. ajá. Porque él se fue del país. Cuando tuvo oportunidad de conocerlo, porque el padre de mis nietos, que era el marido de ella, se había ocupado de localizarlo, se murió. Ujú. Entonces no tuvo oportunidad. Pero con ayudas, para esas cosas se necesitan ayudas, con ayudas psicológicas, con Sí, profesional. profesional, lo fue superando, ¿no? Ujú, Y en la vida te tocan cosas. ujú, Yo por eso hoy te dije, cuando empezamos, que yo tuve una infancia muy feliz, porque tuve una mamá y un papá presentes. ujú. Es muy importante, muy importante. Los que no tienen una mamá y un papá presente tienen otra cosa. Son como marcaditos, Ujú. porque en algún momento lo van a sentir, lo van a demostrar. Por eso es bueno recurrir a como tú decís, a un profesional. ¿Y qué te pasa cuando ves una pareja que en realidad no tienen un hijo, pero en realidad no son mamá y papá, son papá y papá o mamá y mamá? Tú te referís a un matrimonio, ¿no? Claro, a las relaciones, Las relaciones humanas de- homosexuales, donde el matrimonio está constituido por un papá y un papá o una mamá y una mamá. Es un temazo ese. Yo no sé, son esas cosas que yo quisiera saber muy bien cómo encaran eso las personas. Cómo encaran con una criatura. Es un misterio. Para mí es algo tan importante. ¿Lo entendés Sí, más allá de claro, tu edad? Por supuesto. Claro. Pero te dije que funciono con una cabeza de 30. No. Basta. Pero Se a mí, terminó. Me a voy, mí- ¿eh? No, a mí me gusta remarcarlo. No, está bien. Porque está tenés bien. 92 años y me Sí. gusta remarcar tu Y edad porque entiendo está eso. bárbara. Claro. Tenemos un amigo con mi hija, joven, que es gay, y que es soltero, Ujú, y que está en trámite de adopción. ujú. Y a mí me parece absolutamente genial que alguien así, una persona que está solo, que tenga el coraje De dar amor. de dar amor Claro. y de rescatar una criatura de 4, 5, 6 años. Él lo quiere de esa edad. Ujú. Que lo pueda rescatar del INAU y que él pase a ser esto que es el gran misterio para mí, el papá y la mamá. Ujú. Es O el papá fantástico. y el papá o la Y el mamá. papá sí, Ah. es fantástico. A mí me parece genial. El amor va más allá de la pero sexualidad. Por supuesto. Ujú. Y los niños van más allá de todo. Y además que sean felices, los niños deben ser sanitos, felices. Yo estoy horrorizada con la cantidad de casos que hay de abuso y violaciones. Hoy leía de un hombre en Rivera que abusando o violando a su hijo de ¿Por qué 8 crees años. que pasa eso? No sé. Ajá. Creo que hay La gente está enferma, Está falta enferma. educación,
es producto de De tantas cosas de repente. de que no muchas sabemos, cosas, que no de sabemos. muchas cosas. Un cúmulo de cosas. Ujú. De haber sido abusados ellos, de haber sido violados, de haber sido castigados. No, cualquier cosa. Es decir, podés pensar... Falta de todo. valores sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Ujú. Sin lugar a dudas. Ujú. Total falta de valores. Ujú. No. Nunca los conocieron. Ujú. Nunca los conocieron. Yo digo, ¿no? Eso lo tienen que decir los profesionales, los que saben cosas que nosotros no sabemos. ¿Qué pasó en 1968 cuando comenzás con Domingos Continuados en la televisión? Sí. ¿Qué pasó? Ujú. ¿Conmigo? ¿Cómo fue tu primer encuentro con la cámara? A ver, primera pregunta. ¿Cómo fue tu primer encuentro con el micrófono en la radio? Divino. ¿Te enamoraste del micrófono? Claro, me enamoré cuando hice la prueba. La primera vez que fui, yo dije, esto es para mí. Ujú. ¿Y qué pasó con la cámara cuando te Lo mismo. enfrentaste? ¿Lo mismo? Esto es para mí. Ujú. Y después tenía miedo, después no quería ir. ¿En serio? ¿Tenías miedo de enfrentar la cámara? Claro, pero Petinati, me vas a entender porque Obvio que sí. en la radio se leía todo. Sí. Estaba todo guionado. Ujú. Había un señor que era un poeta de Colonia, Fulvio Nelson Madalena, del cual siempre tengo un recuerdo hermoso, que era el que guionaba, hacía los guiones de todas las presentaciones. Y era todo leído. Ujú. Y la televisión a nosotros nos dijeron, lo que nos informaron era que no se podía leer. Claro. Y a mí me entró pánico, porque yo dije, ¿cómo? No, tenés que mirar la cámara, no Claro, tenés que sí, mirar. pero no. Ah. Pero venía de la lectura. Ujú. Desde el año 8 años haciendo radio. Ujú. Y nada de no saber. No ejercitas no, la memoria. Y eso me causaba pánico. Eso y además que era, como se usaba en la época, era rellenita, como le decía a tu tía, por teléfono. Bueno, y yo decía que no. ¿Vos eras rellenita y sentiste que te hicieron bullying alguna vez por eso? No, qué bullying. Pues ¿Qué te decían? Gordi, te decían. Gordi, claro, Y era no la lo, época. Y no lo tomabas como una ofensa, al contrario. Claro. No. Era una cosa cariñosa en ese momento. Hoy es distinto todo. Sí. Por eso cosas que hoy pasan, que para nosotros eran... Hola, Gordi, ¿cómo estás? Hola, Che Flaky, ¿cómo estás? Claro. ¿Qué fue lo primero que hiciste frente a la cámara? Hicimos fuera de cámara, en circuito cerrado, un programa que se llamó, una prueba que se llamó Canasteando. Éramos Dorita Escobar, que era una actriz de radioteatro, Sí. y yo jugando a las cartas y crítica. Esto que se hace ahora de críticas y de Ujú. chismeríos y todo Sí, eso. sí. En el año 1956 lo hicimos Dorita Escobar y yo, con libretos de don Raúl Fontaina. Ujú. Don Raúl había escrito un libreto. El pope de la televisión. El Pope. Uno de los grandes popes Pero de es la el que televisión. trajo. Claro, la Él televisión. trajo la televisión a Uruguay. Y eso escribía. Pero entonces, en lugar de la farándula, como se llama, Sí. no, era la crítica y la ironía y la risa de la alta sociedad. Eso, porque en esa época había una alta sociedad muy importante acá y se le daba mucha importancia. Ujú. Es decir, estaban las cronistas, las periodistas de alta sociedad, Había espacio, revistas, además. Había revistas, Claro. había espacios en los diarios, Ujú. y eso era ese programa que hicimos con Dorita Escobar. Esa fue la primera vez. Después ya con televisión abierta. Fuiste ya, la pionera, Sí. la primera mujer en la televisión claro, uruguaya. cuando apareció, Ajá. ahí salí, y lo que hice fue Angenshade. Además, hay una Sí. cosa que es interesante esto. Vos saliste al aire en la televisión, Sí. la primera mujer en la televisión, y no te podías ver, porque no No. se grababan cosas. No, No, porque no además- existía cómo grabar. O sea, No había monitores, no sabíamos nada. vos te hacías, trabajabas, pero no te podías ver. No, Es increíble no eso, ¿no? sabíamos. Claro. No. Cuando yo me vi por primera vez en televisión, Sí, que fue acá ahora, en los estudios de Canal 10, en la calle Lorenzo Carnelli, sí. que fue cuando vino el videotape y todo eso, y me vi, dije, gorda, ¿qué haces acá? Porque yo no podía creer que hubiera llegado hasta ese momento
sin mirarme, sin verme nada, no sabíamos nada, nadie sabía. Pero era lanzarse al vacío sin red. Domingos Continuados fue tu gran show, Sí. Duró 20 años. 20 años. Sí. ¿Vos sabés dónde vivía yo? No. No me digas que vivía frente al canal, porque me corto las venas, ¿eh? Maldonado, entre Tacuarembó y Minas. No, éramos vecinos. ¿Sabés lo que hacía yo los lunes No. de tarde? Volvía de la escuela, me sacaba la túnica e iba a ver cómo grababan de Calegrón. Ay, mi amor, qué divino. ¿Sabés qué hacía yo algunos domingos? Y no. Iba a ver Domingos Continuados. No, me muero. Debo confesar que iba algunos domingos porque me gustaba la televisión, pero el programa no era para un niño, era un programa más familiar. Muy, ¿no? muy familiar. Muy familiar. Pero te gustaba De Calegrón ir. me gustaba mucho más, claro. Hasta fui, ¿sabes? Mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Sábado a las 7 de la tarde. Los remates. Sí. Había remates, hasta Sí, eso señor. iba a ver yo. Ay, sí. Yo en vez de jugar a la pelota, Porque estabas para eso tú. di la vuelta Claro. y entré. Porque además antes entraba como cualquier hijo de vecino. Sí, señor. Y cuando estábamos allá, donde ahora está el Antel Arena, donde estaba antes el cilindro, Sí. que era al fondo, Sí. la gente iba también, los vecinos A ver, iban a claro. los estudios. Ahora, vos empezaste en 1968 no, el programa. con Domingos Continuados. Claro. Pero yo empecé en la televisión en el 56. Claro, sí. Sí, sí. Pero lo que quiero ir es hacia unos años turbulentos en Uruguay. Ah, sí, la dictadura. Claro. Sí. Claro, pero también los 60 se vivían Pero por supuesto. cosas horribles. Sí, por supuesto. Por que eso cuando tienen que dicen ver que con- no, yo digo, ¿cómo? Claro. A ver, ¿cómo vos con tu presencia, cómo vos con tu trabajo vivías eso? Mira, Estoy hablando de la guerrilla tupamara, estoy hablando Sí, de la sí. violencia en las calles. De la violencia Estoy hablando de y de del los golpe. secuestros. Sí. Del golpe vamos a hablar después, pero primero... Bueno, sí. lo viví de la misma manera que lo vivieron los otros compañeros, pienso, ¿no? Ujú. Con miedo. ¿Tenías miedo que te secuestraran? ¿Como figura No, pública? nunca lo pensé. No. ¿No? Nunca me consideré importante para eso, que llegaran a eso conmigo. Ajá. No. Pero te daba miedo los enfrentamientos, Sí. las cosas, y preocupación. Ujú. Me daba miedo mi hija, Claro. que tenía 8 años. Ujú. Y luego empezás a ver distintas cosas, a enterarte de otras. Y luego tenías que salir al aire, porque yo nunca dejé de salir al aire, ni tampoco me fui, porque no tenía nada por qué irme. Ujú. Y seguí trabajando. Ujú. ¿La gente te critica que trabajabas en dictadura, Cristina? En un momento sí, Sí. en un momento hubo, Ujú. pero yo tengo la conciencia muy tranquila que lo mío era trabajar. Claro, lo pero que se hizo tanta trabajaba gente. sin libertad. Obvio, trabajaba. Claro. Esto ya cuando vino la dictadura. Cuando vino la Mientras dictadura. tanto, ya en los años 60 todavía. Es más, 60, cortaron 60 la años. emisión de Canal 10 algunos Sí, días. sí, se Sí. cortó, sí. Sí. Y cuando ocuparon Radio Carve, yo fui Ujú. y estuve con don Raúl porque estaba ¿Quiénes trabajando en la ocuparon calle. Radio Carve? Las Fuerzas Los Armadas. militares. Claro, las Fuerzas Armadas. Ujú. Que también cortaron la transmisión. Ujú. Una trabajando en dictadura en la televisión, se convertía, sin quererlo seguramente, en vocera oficial del gobierno de facto. Para algunos, sí. Para la mayoría, no. Ujú. Pero siempre hay gente que piensa de una manera un tanto extraña Ujú. y complica todo y entrevera todo y te juzga, te prejuzga, Ujú. no sabe nada. ¿Nunca sentiste que por tu pensamiento, por tu ideología, los militares no te querían en la televisión? No, los militares no saben ni sabían, pienso yo, lo que yo siento porque nunca salí a pregonarlo. Ujú. Yo voto. Ujú. No. Sí, investigaban, por supuesto, y la vez que Claro. hubo allanamientos en frente a mi casa, en la calle donde yo vivo, en el Parque Valle,
en toda la manzana de frente a casa hubo, ahí fue cuando tuve que destruir cosas, quemar libros, porque era un país libre. Claro. Y teníamos libros y teníamos cosas Ujú. y hubo que destruir y hubo que sacar. Increíble esas Sí, cosas, claro, ¿no? increíble, fue terrible. Vivirla, yo también la viví. Y bueno, entonces lo sabés. Pero no, porque no se hablaba. ¿No pasaba eso, Cristina? ¿No sentías que en mucho no se sabía de la dictadura, de lo que... No, nosotros lo sabíamos. Claro, pero el Estábamos en la pueblo, cosa. la gente... Y la gente eh, sabía lo que... Sí, muy poco. muy Se poco. sabía, Ujú. sobre todo los que sufrían la persecución, Obvio, los que sufrían sí, sí. la prisión. ¿Nunca y sentiste todo. que podía llegar a ser una perseguida? Evidentemente sí, porque... ¿Nunca te llamaron y te dijeron andate de tu No, casa, Cristina? no. Una vez me dijeron, ojo que te están sabiendo de ti, o te están Sí, sí. preguntando sobre ti. Ajá. Pero por eso yo le saqué a mi hija el pasaporte, saqué pasaporte para las dos. Eso me decía mi madre siempre, hay que tener el pasaporte, Pasaporte, claro. siempre vigente. Claro, entonces se lo di, tenía 10 años. Ujú. Le conté, le dije, ella tenía claro, muy claras las cosas. Le dije, bueno, mira, querida, esto es, acá está tu pasaporte, esta es tu libertad. Si algún día nos tenemos que separar, yo tengo el mío y tú el tuyo, vamos a volver a encontrarnos. Y bueno, y ahí, porque no se sabía lo que podía pasar. Ujú. Yo tenía que estar preparada a salvar a mi hija. Ujú. Totalmente. Y fueron momentos muy duros. Ujú. Fue muy malo para todos nosotros, para toda la gente, sobre todo para los que amamos la libertad y nos criamos en un país democrático, ¿Crees? en un país con principios. Totalmente. Sí, sí, ¿Crees sí. que Wilson, si hubiera ganado, no hubiera habido golpe de Estado? Pienso que no, Ujú. porque Wilson era un demócrata. Ujú. ¿Y quién no era un demócrata? Verdaderri. ¿Qué querés que te diga? Ujú. Que te cuente el cuentito de Caperucita Roja, ¿no? No, por eso te lo pregunto. Claro. Estamos hablando de Juan María Bordaberry. Claro. Ajá. ¿No fue un demócrata? Y si se hizo lo que se hizo con él, no era un demócrata. Ujú. Y por todo lo que sabemos y por todas sus declaraciones, no lo era. Ujú. De pronto él pensaba que era un demócrata, pero no lo era. Está ¿El clarísimo. golpe de Estado para vos fue en junio o en febrero? Empezó en febrero. Ujú. Yo andaba corriendo delante de los tanques en febrero, Ujú. cubriendo para Canal 10, para el informativo. ¿Tenías miedo? ¿Tuviste miedo alguna vez? ¿Tu vida crees que corrió riesgo alguna vez cubriendo para Canal 10? No lo pensé, nunca lo pensé. ¿Te tiro una? Dale. ¿En la vuelta de Perón? ¿En Ahí Ezeiza? sí, ahí sí, ahí sí, ahí fue bravo. Ahí porque quedamos en el medio de una balacera, ¿no? Ujú. Estamos sí. hablando de cuando Años Perón 73. regresó Sí. a la Argentina. Después de 18 años de exilio, Ujú. sí, que había una gran cabina Ujú. colgante, digamos, y ahí estaban Leonardo Fabio y un locutor que se llamaba Suárez de apellido, que tenía una voz impresionante. Y cuando comenzó el tiroteo, el que estaba en uso del micrófono era Leonardo Fabio. Ujú. Y Leonardo Fabio estaba prevista la suelta de 18.000 palomas, 1.000 por cada año de exilio de Perón. Y él, acostado, tirado panza abajo en la cabina esa, así puso el himno argentino e hizo la suelta de 18.000 palomas. ¿Tú te imaginas lo que era el sonido de 18.000 palomas a ras Claro. volando? Sí, sí, sí. Pensábamos que nos ametrallaban. A esa altura ya estábamos nosotros tirados en el piso del escenario, Ujú. protegiéndonos. ¿Qué imagen tenés de Perón y de Evita? Eh, Era otra época. Perón, a mí me hubiera gustado conocer a Evita. Yo lamento muchísimo que se haya muerto también tan joven. Ujú. Vamos a pensar esto. Era una mujer de los años 50 Ujú. que gobernó, entre comillas,
atrajo a una población enorme, A los descamisados. a los descamisados, a los pobres, a los necesitados. Y la llevaron a donde la llevaron. Y si Evita hubiera vivido, iba a ser presidenta de la Argentina, no tengas ninguna duda. Porque el pueblo la amaba. Ujú. Y era mayoría. Los pobres son mayoría. Y allá lo eran. Es una mujer que hizo. Y cuando la gente hace, siempre corre el mismo riesgo. Ujú. Cuando hacemos, corremos el riesgo de ser criticados, de ser vapuleados, de ser odiados, amados. Estás diciendo, a ver si te entendí bien, que más allá de la imagen de Evita y más allá de la imagen de Perón, tuvieron sus errores, Obvio, como todos los seres humanos, claro. y sus aciertos. Ujú, Por lo menos, yo quiero más referirme a ella que a él, ujú. porque mi admiración es hacia ella, o mis deseos de conocerla era ella. Él no deja de ser un militar Claro, cercano a todos los nazis que hizo claro, acercar a la Argentina. ya lo ¿no? sabemos. Ujú. Eso lo sabemos muy bien. Bueno, pero... ¿Y de qué manera? Y pedófilo, además. Además, ¿no? Ujú. ¿Está comprobado? No sé. Yo Hay me acuerdo fotos, hay aquello fotos, de la sí, sí. motoneta. Hay fotos. Ah, mira, Una chica de 14 años. mira. Ujú. Ah, no, eso no sabía. Ujú. Sí, por eso yo me inclino a ella. Te tocó vivir un mundo diferente al que Totalmente. vivimos hoy, Totalmente. pero muy revolucionario. Sí, claro. Me voy de la Argentina, me voy a Cuba. Fulgencio Batista, 1959. Sí. Derrocado por Fidel Castro. Derrocado por Fidel Castro. ¿Qué imagen tenés de Fidel Castro? Y del Yo Che tengo Guevara. tengo una imagen del hombre que liberó a Cuba, que lo sacó a Fulgencio Batista, él y su gente, Ujú. que lo sacaron a Fulgencio Batista, que era un déspota, un dictador, Ujú. y que había convertido a Cuba digamos que en el burdel de Estados Unidos. ¿Y Fidel Castro se convirtió en el dictador también? Y pienso que sí, porque si vos te quedás en el poder, si tú te quedás en el poder indefinidamente y comulgás con una idea, y tal vez se convirtió en un dictador, sí, pienso que sí. ¿Por qué a la izquierda le cuesta reconocer que hay dictaduras de izquierda? Venezuela, No sé, Cuba, no sé. Nicaragua. Lo de Nicaragua es así, es brutal, es brutal. Yo viví toda esa época también, Ujú. y no sé si tú la viviste, No. del derrocamiento de Somoza y todo Sí, eso, sí. con este hombre, con Ortega, y en lo que se convirtió. Otro degenerado que No, con otro. su hija. Ahí está, eso sí me enteré, Ujú. eso lo leí. No puedo entenderlo. ¿Qué transformación se produce en un ser humano para llegar a esto? Ujú. Es el poder. Es el poder, Ujú. por supuesto. El poder enloquece. Ujú. El poder enloquece. El poder destroza. O el poder hace mucho bien. Es más, hay mucha gente que dice que entre poder y dinero la gente prefiere el poder. Por supuesto. Ujú. Por supuesto que puede ser. Porque con el poder podés el dinero. Exacto. Y más, y más, y más. ¿Por qué hay gente, por qué los jóvenes hoy idolatran una imagen como la del Che Guevara? Porque fue un héroe. Porque ¿Para lo vos quieren. también? Y fue un hombre que a mí, perdóname, discúlpame, pero la gente que se juega por sus ideas Ujú. pasa a transformarse en un héroe. La gente que da su vida ¿Aún, por una idea ¿Aún asesinando? y asesinás de una manera u otra, ¿viste? No, Asesinás no. cuando dejás a la gente en la calle, No, asesinás no. cuando no das comida. No, asesinás cuando quitas la vida de las Claro, personas. y esa es una forma más lenta de quitar la vida. Estar en la calle, no tener comida, esa es una forma lenta de quitar la vida. Está bien, pero... ¿Qué pasó en Auschwitz? ¿Qué pasó en los campos? No, está bien. No No, tenían comida. ¿Vos me estás comparando No. el nazismo de la Segunda Guerra No, Mundial? no te comparo nada. No, entonces no lo nombres. ¿Por qué? Porque no me parece... derecho a nombrarlo. No, por supuesto, sos libre y tenés todo el derecho a hablar, sí. pero no podés comparar una cosa con la otra. Me estás preguntando, me estás hablando de asesinato. Ujú. Te pregunté si Che Guevara para vos es un héroe y me dijiste que sí. En ese momento lo era. Un asesino homofóbico.
Homófobo. Ah, no sabía todo eso, que era homofóbico. Me estás diciendo una cosa nueva. No sabía. Sé que cuando la gente sale a luchar por una causa, va a matar también, por supuesto, y lo van a matar. Bueno, no siempre. Hay Bueno, diferentes depende maneras de de las luchar. Yo distintas siempre causas y prefiero las luchar distintas con formas de paz. lucha. Claro, si pero vas a una lucha armada, sí, Está bien, vas pero- a matar y que te maten. Ujú. Pero si vas a una lucha intelectual, una lucha de inteligencia, una lucha de querer reunir a la gente y hacer democracia y hacer libertad, no te van a matar. O sí, no sé. No sé, puede pasar cualquier cosa. Pero si vas a una lucha armada, vas a muerte y a morir. Vamos a hablar de paz y no Sí, de háblame de guerra. paz. Estuviste con el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo. Ese fue el Papa de la época. Yo, siendo judío, tengo un respeto Y no. absoluto Claro. y una adoración por esa imagen de Juan Pablo II, quien era el Papa de la gente, ¿no? Sí, él hizo acercamiento. Ujú. Entre ¿Cómo las fue religiones. acercarse a Juan Pablo Fue II? muy lindo, fue muy, muy fuerte, porque seas creyente o no, ese hombrecito todo de blanco que bajaba Sí. del papamóvil y se iba acercando, era el representante de Dios en la tierra, Ese también luchó, sin levantar un arma. claro, y venía de un país destruido también. Polonia. Ahí está. Y cuando yo lo vi bajar, caminar hacia donde tenía que ir para hacer la misa, podía creerlo. Y entonces fue cuando sin saber qué iba a hacer, le grité, le pedí una bendición ¿Para el Uruguay? para el Uruguay. Contame cómo fue ese momento. ¿Pudiste dormir esa noche? Sí, Yo pienso Yo eso duermo porque siempre. bueno, pero yo pienso eso porque pero fue muy emocionante. acercarse a determinada figura. Sí, fue muy fuerte. Claro. ¿Qué, Fue, ¿Recordás que dijo? Bueno, debe Sí, haber cómo rezado no, una plegaria, ¿no? Él miró, buscó, porque estaba muy cerca, era abajo, habían hecho un lugar para los periodistas, Ujú. una tribuna, digamos. Sí. La mayoría no estaban, porque eran fotógrafos y se fueron a lo suyo. Yo estaba ahí con el grupo que había quedado. Y entonces le grité, le pedí una bendición para Uruguay, y él miró, hizo la señal de la cruz y repitió Uruguay. Porque le entendiste, Claro, obvio. le leías. Ujú. Pero lo más fuerte fue, al día siguiente, él iba a la favela de Vidigal. La favela de Vidigal es una favela que acá enfrente, bueno, está la carretera, la ruta, y enfrente a la favela están los jardines del Hotel Sheraton. Es decir, que nosotros estábamos de este lado donde está el Sheraton y mirábamos a la gente jugando al tenis, tomando su trago, su desayuno, lo que fuera. Y acá la favela. Él llegó en su papamóvil, Ujú. que todavía no tenía vidrios porque no lo habían atacado. El turco Ali Akka, Ahí está. que después lo perdonó. Lo perdonó. No sí. entiendo eso, ¿eh? El perdón. Pero sí. es supremo. El es perdón supremo. Es necesario. Ujú. Porque el rencor no te sirve. Obvio. Entonces, él subió, fue, y estaba el cardenal Marcinkus con él. Era una especie de guardaespaldas. El cardenal Marcinkus era un hombre muy grandote y con cara de malo. Sí, él era famoso, había pasado... Un cardenal con cara de malo peligroso. Sí, ¿eh? claro, Ah, claro. claro. Porque era una especie de guardaespaldas. Sí, 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 sí. Entonces, además, digo con cara de malo porque sé cómo me miró cuando yo le grité al Papa, le pedí. Porque apareció una señora rubia, vestida con traje, con un vestido, con una ropa de campesina polaca. Ujú. Y ya cuando la vi con esa ropa, después me enteré que era campesina polaca, pero cuando la vi con esa ropa, le hablé, me dediqué, le quise hablar, y estaba con un estandarte de la Virgen Negra, que es la patrona de Polonia. Ujú. Entonces le pregunté por qué estaba. Entonces me dijo que ella vivía en la favela, que en la favela había gente muy buena, muy trabajadora, pero que ella quería una bendición del Papa para aliviar sus dolores, no sé qué, sus problemas. Y yo estaba parada en un murito, y no sé cómo, no sé, porque no puedo saber,
cómo fue, que de pronto yo le arrebaté el estandarte de la Virgen y estaba con el estandarte levantado y la señora estaba acá, en la calle. Sí. Yo estaba en un murito. Sí, sí. Y le dije al Papa, Santo Padre, acá hay una mujer polaca que quiere su bendición. Entonces él se dio vuelta y señaló para la Virgen, sí, es la Virgen Negra, la patrona de Polonia, su patrona. Y entonces hizo así, bajó el dedo, señaló a la señora y vino hacia donde estábamos nosotros, hacia la señora, ¿no? Y ahí fue cuando Marcinkus se dio vuelta y me miró. Por eso digo la cara que tenía. Y entonces le dio la bendición y hablaron en polaco entre ellos. Fue maravilloso. Eso fue impresionante. Claro, pero más allá de lo maravilloso, de lo para el Papa y para esa mujer, ¿Sí? lo maravilloso es lo de estar en el momento justo y saber qué decir. Ah, sí. Eso te lo da la trayectoria, Sí, eso. la carrera, Sí. la historia, Sí, el profesionalismo. el profesionalismo. Y el estar atenta a todo. Es, Porque soy de antenas paradas siempre. Así. Yo digo, antenas Bueno, así. porque trabajamos en radio y en televisión, tenemos antenas. Sí, tenemos antenas, pero tenemos las nuestras. Sí. Que esas son las que tienen que estar siempre alerta. Obvio. Porque las otras pueden irse, ¿viste? Háblame del regreso a la democracia. Porque vos estabas al aire con Domingos Continuados, estabas al aire en Canal 10, y se viene la democracia en el año 85, ¿no? En el año 85. Sí. ¿Qué sentías en ese momento? Lo que todos, alegría, felicidad, Porque era volver a ser libres. por favor. Ujú. Pero mirá que no era fácil volver a ser libre porque arrastrás con eso de cuidarte, de quién está al lado tuyo, de que no te escuchen, de que que no vean dónde vas. Te Nos quedás con eso. enfermó la dictadura. Lógico. Nos lógico. enfermó desde el punto de vista de la libertad, de la Claro. expresión. Siempre te quedaron las dudas. Claro. Así. Tuvo que pasar mucho tiempo para que estuvieras más tranquilo. Y te voy a decir una cosa, Petinati, y no quiero seguir en el tema, Dale. ni quiero provocar nada. No, al contrario, Hoy- a mí me gusta la provocación. Sí, igual. ya sé que te gusta la provocación, ya me provocaste. Pero sí. La quiero. Hoy Sí. tenemos que estar cuidándonos también. Dónde vamos, dónde estamos, con quién hablamos y cómo hablamos y de qué hablamos. Porque los señores que están generando esta famosa brecha, Sí, grieta, la grieta. ¿Hay una grieta en Uruguay? que la fomentan inclusive los propios políticos, Ajá. con esos ataques que se hacen furibundos. Ujú. Porque ¿Lo ves a Fernando Pereira como que está desencajado, más radical de lo que era estando en el PIT-CNT, no por lo ejemplo? miro tanto como para sacar conclusión, todavía Ajá. no. Ujú. Todavía no, dame tiempo, dame tiempo. Yo me tomo mi tiempo. Pero van de un lado al otro haciendo quizás baja política. Obvio, Ajá. yo vengo de una política grande, de una política alta, donde La de Wilson, la de Seregni. la de Sereñi, la de Wilson, la de Valle, Tarigo, la de Tarigo, Valle, la de todos esos que conocí y que ahora ni se nombran, otros Claro, sí. que ni se... porque eran caballeros. Ujú. Esto yo nunca lo viví. Esta agresión que tienen y esta forma de expresarse unos a otros, este descreimiento de la justicia que tienen algunos, yo me quedo helada. Esos son los que fomentan la grieta. No nosotros, los ciudadanos de a pie. Ellos son. A ver si está de y acuerdo tampoco las conmigo. redes sociales, son ellos. Bien, los políticos. A ver si estás de acuerdo Estoy conmigo malísima con ellos. entonces. Estoy malísima. A ver si te pones de acuerdo conmigo A ver, entonces. dale. Creo que los políticos estaban unidos cuando el enemigo era el enemigo común, los militares. Sí. La última vez que vimos a los políticos unidos fue en noviembre del 83, por ejemplo, con el Río de la Libertad. Sí, del cual no tengo un buen recuerdo, pero no importa. Te lo traje por eso. Sí. ¿Qué pasó? Ah, qué sé yo. ¿Te bajaron del escenario? No, Chi? no me bajaron. A mí no me baja nadie. Bueno, eso es importante que lo cuentes, pero ¿hubo silbidos de la izquierda para vos? No, de la izquierda no. Ujú. No, hubo silbidos ahí adelante. ¿Pero por qué? Y bueno, tampoco lo sé. Lo único que sé es que el que nos había convocado, que fue Walter Nessi, Sí. en lugar de acercarse a mí, pasarme el hombro y todo lo más, me se acercó y me dijo, tenés que irte. Uh, Entonces le dije, no,
yo seguí hasta que terminé lo mío. Y cuando terminé lo mío, no me bajé del escenario. Fui para el costado donde estaba mi hija, que tenía 20 años y tuvo que vivir eso, estaba ahí junto con, ¿cómo se llama? Germán Araujo. Germán Araujo, claro. Con Germán Araujo. Entonces yo fui hasta ahí. Y Germán Araujo no me dijo una sola palabra. Hombre de radio, además, también. Hombre de radio. Ujú. Pero no se hizo solidario conmigo. ¿No? No se acercó, no, nada. Y la única persona que me llamó, que estuvo cerca de mí, a través del teléfono, fue Hugo Batalla. Por eso yo... Alta política. Por favor, con estos delincuentes que le fueron a gritar y a criticar y a todo lo demás en el Palacio Legislativo, como les dijo él, mientras yo estoy buscando gente presa en los cuarteles, ¿ustedes qué están haciendo? Y lo condenaron por volver al vallismo, por volver a su política, a su grupo político. Lo hicieron harina, lo destrozaron, le provocaron un cáncer. Y era un señor. Un caballero. Alta política, como tú bien decís. Él fue el único que me llamó. El único demócrata de todos los que había ahí, que había mezcla también, ¿eh? Había otros que no eran demócratas, estaban ahí mezclados. Sí, es cierto. Ahí está. Y conmigo, no sé, me costó mucho eso, me costó mucho dolor, no me costó trabajo ni nada, pero sí me costó, y lo voy a decir ahora, que cuando vino el Papa acá, sí, yo me inscribí para ir, sí. pero el canal no me puso. Yo no trabajé cuando vino el Papa acá. Y yo decía, este Papa es mío. Claro. Totus tuus, decía. ¿Eh? Totus tuus, Sí, decía en ahí latín. está, eso mismo. Pero no estuve. No me pusieron. Y por culpa de esto fue. De aquellos que te silbaron, Claro, de aquellos que por te querían aquel bajar. día horrible, porque fue muy rápido, muy pronto que vino el Papa. Ya que tenemos un Pero no micrófono, importa. antes de irnos a la Ya pausa, está. aprovechá el micrófono y hablale a toda aquella gente que ese 27 de noviembre de 1983, vos estando en el escenario, No. sufriste uno de los días... No, con esto que dije ya está. No tengo nada que hablarles. Ya está, quién sabe si están vivos. Oh, Y claro, claro, ¿qué vas a el hacer? tiempo pasa. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo estoy por ahora, Sí. mientras el Señor no diga lo contrario, yo estoy. Déjalos. Y los que queden, los que estén, que carguen con su conciencia, que carguen con su mochila. Nos vamos a la pausa. Me gustó escuchar todo, ¿eh? Todo. Todo. Hay un montón de cosas para seguir charlando luego de la pausa con Cristina Morán. 22 minutos van de las 7 de la tarde. ¿Qué vas a cenar hoy, Cristina Morán? Una cremita Me encanta. de zapallo y zanahoria. Sí. ¿Haces vos? ¿Cocinás vos? No. ¿No sos buena en la cocina? No, para nada, nunca. Por eso no estoy en MasterChef Celebrity. Claro. No, porque... No, Claro. esa cremita que me hacen, me preparan, y creo que no tengo más nada. Creo que con eso me arreglo. Y una fruta, Ujú. porque no voy a salir a cenar, yo no compro delivery, no compro comida, no. Me hacen y si no, Bien. no, ceno afuera o almuerzo afuera. Pero bueno, hoy voy a cenar. ¿Y eso, mientras bueno, cenás, tengo. mirás televisión hoy? Sí. Ujú. Yo miro el informativo. ¿Qué te parecen los informativos de 3 horas? Horrible. Porque siempre es lo mismo. No entiendo. Ujú. No puedo entenderlo. Porque el público se renueva, dice Mirta. Ah, bueno, Mirta Entonces, dice eso, pero... Viene a las 7, uno que llega a las 8, se perdió la noticia de las 7. Ah, bueno, pero no estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que el informativo es algo que convoca a la gente, Ujú. pero esa cantidad no, porque es lo mismo que van pasando. Entonces, está bien, de pronto es eso, ¿no? Que la gente se renueva. Ujú. Yo soy un poco antigua y... No, bueno, el mundo pienso entonces está al revés, porque viste que el mundo, las noticias son media hora y listo. Claro,
Claro. Eso es. Ujú. Y nada más, ya está. Porque es lo mismo que van diciendo. Yo lo veo igual. Cuando me aburro, me voy. Entonces me voy, busco en otro lado, voy al cable, ¿Qué ves? ¿Ves series? veo Netflix. Sí, ¿y qué serie Veo ves? series cortas, Ajá. de 3, 4, 5 capítulos, Sí. nada más, porque si no me aburro. Obvio. No quiero ver más. Sí, sí. Y después algún largometraje bueno que encuentro, o alguno que vi hace muchos años, y es un placer volver a verlo, pero no me engancho con series largas y eso no. No, 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 no. Como nunca me enganché con teleteatro ni nada, no, no. Me aburro. No, no, no. No tengo Y paciencia. eso que hacías radioteatro. Y eso que hacía... Pero es distinto. diferente, Claro, claro, porque totalmente. la radio es otra cosa. Ujú. No tiene... no, es única, la radio es única. De todas maneras, no quiero preguntarte con qué te quedas, si con la radio o la televisión. No, porque pero- uno se queda con las dos. Obvio, porque Claro. exactamente, porque amás la, Es como porque amás la comunicación. es como el amor a los padres y a los hijos. Claro, Es uno ama. uno ama con los nietos y los hijos. Ujú, Los amás. ujú. Los nietos te dan es otro tipo de relación que tenés con el nieto, Totalmente. porque no tenés la responsabilidad de criarlos, de educarlos, aunque colaborás, pero es otra cosa, otra relación, otra, pero es amor. Hablando de amores, tuviste varios amores en televisión. Domingos continuados. Yo pensé que me hablabas de otros. No. Pero no quiero dejar de hablar de un amor muy particular. El amor de hacer humor en televisión. Ah, me En encanta. el show del mediodía. Sí, señor. Con Cacho. Con Cacho Con de- Rada, con Sí. Trota. Sí, 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 sí. En una época donde el show del mediodía era una explosión de estrellas. Y arrasábamos con el rating. Ujú. Porque el rating se medía de distintas maneras. Le mandamos un gran abrazo a Cacho de la Cruz, Pero por supuesto. con quien yo trabajé. ¿Sabía que yo No me digas. yo empecé, ¿sabés en qué empecé en No, televisión? contame. En el show del mediodía. No. Sí. ¿Pero en qué año? En el año 91. Ah, en la otra, claro, Claro. otra etapa. Ajá. Pero no me digas. Sí. ¿Y cómo te fue? Bueno, me fue muy Me bien. fue muy bien, ¿no? Me fue muy bien, que sigo estando. Sí, no. Claro. Pero dentro del show, tonto, no te hagas el... A ver, no, está bien. ¿Querés que te cuente cómo arranqué en el show del Sí, mediodía? por favor. Cacho me había escuchado en radio y no sabía quién era yo. Entonces le ¿Te había pidió... escuchado en Malos Pensamientos? No, me había escuchado en El Subterráneo, el programa que yo hacía con Está. Figueres en el Dorado de Fe. Está. ¿Y? Y el mismo año que arranqué con Malos Pensamientos, arranqué en la televisión y yo no tenía ni idea. Y eran todos de carnaval, Mari Dacuña Sí. y yo de radio. Y yo aprendí televisión con Cacho de la Cruz. Claro. El señor televisión. Sí, sí, sí. Vos sos la señora Sí, televisión. Sí, sí, y ese señor. Mm. Cacho es Una vez fuimos a recibir un premio ¿Un que premio? nos dieron. Sí. Estaba Cacho, estaba el maestro Frade, no me acuerdo quién más, y yo. Entonces cuando nos fuimos primero, Cacho y yo, y no sé qué dije, qué tontería pude haber dicho, y se rió con unas ganas. Y digo, ¿de qué te reís? Y porque fue bárbaro lo que dijiste. Digo, Cacho, aprendí de ti, sos mi maestro. Claro. Fuiste mi maestro, porque yo le pregunté, el día de la presentación del libro, le pregunté a Jorge de Nevi, que Sí. estaba ahí, Sí. si el humor se aprende. Entonces de Nevi, que sabes qué genio, me dijo, no, el humor se puede aprender, se puede argumentar, se puede corregir, pero el humor tiene que estar en la persona. Claro. Hay que hacer una gimnasia y Claro, ejercitarla. claro, exacto, es lo que hice yo, porque el humor siempre lo tuve, Ujú. pero Pero ¿cómo fue trabajar con esos hermoso. genios en el mejor momento, Sí, no? sí, hermoso. Ujú. Fue un hermoso de compañerismo, de solidaridad, de creatividad. No eras la única mujer, ¿no? No, había otras mujeres, ¿no? Pasaron muchas mujeres también. Pasó Emilce Viñas, pasó Julia Moretti, pasaron muchas mujeres. Y era un momento muy, muy bueno de la televisión porque se creaba, se pensaba. Nunca tuvimos un libreto, nunca. Nos juntábamos con el director, que era José Pedro Boiro, Ujú. nos juntábamos todos antes, un rato antes, largo. Delineaban lo Sí, que iba a decir y cada uno. salíamos Ujú. y arrasábamos.
tenía un éxito impresionante. Lo Era la ul- cita obligada, Obvio. de 12 a 1. Ujú, Hay que marcar rating de 12 a 1. ujú. Pero era maravilloso, ¿Sí? porque era una atrás de otra. Ahí conocimos a Mercedes Sosa. La vez que llegó Mercedes Sosa, la primera vez con su marido, con su guitarra, que después tocaba en las telitas, cantaba en las telitas, Ujú. ahí abajo en Guaremi 18, y ahí lo conocimos a Mercedes. Y hoy, por ejemplo, los programas periodísticos con cámaras ocultas, ¿te gustan? No, cámaras ocultas, ¿No? no. Con ese tipo de investigación donde se denuncia... Pero eso no es cámara oculta. No, pero también es utilizar todos los medios Sí. en beneficio de una noticia. ¿Y entonces cómo es que decías? ¿Te gusta el tipo de periodismo que hay hoy? ¿Tú le llamas periodismo de investigación? Sí. No me termina de convencerme. Ujú. No. Mm, No sé si es por ahí la cosa. Ujú. No termina de convencerme. Creo que lo que se provocan son escándalos, se provocan tergiversaciones, se tergiversan las cosas. Ujú. De pronto, entre comillas, se acusa a alguien o se hace sospechar de alguien, se duda de la justicia y eso no lo tolero, bajo ningún punto de vista. Bueno, hoy la justicia está en No. una etapa bastante delicada, ¿no? Delicada, pero ojo que una cosa es delicada y otra es que se hagan las cosas mal o que se hagan las cosas por venganza. No, bueno, por ejemplo, no. tenemos al juez Recarey que fue quien, Sí. a través de su poder Sí. o de su lugar, un antivacunas, priorizó su forma de pensar a lo que la justicia realmente necesitaba. Se equivocó. Se equivocó y se lo hacen sentir. Ujú. Digo yo, ¿no? Sí. Si tú te equivocas, te tienes que corregir, te tienen que corregir. Si empezás a hablar mal acá, alguien te va a decir, el director, el dueño, quien sea, te va a decir, no, Petinate, no, así no hables así. Bueno, señor, no, esto no. Dramatizan, se llega a un límite de dramatización esquizofrénica. Entonces, no está bien eso. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo en que vivimos? Te tendría que decir tantas cosas. No sé qué me gustaría. Me gustaría cambiar muchas cosas, o no sé. Que no haya más hambre en el mundo, que la gente no pase miseria, que no haya sequías, que el agua esté Ujú. en los países, que los niños no tengan hambre, que se termine, que no tengamos que seguir viendo a UNICEF repartiendo la comida y Ujú. en África, y que se terminen las ollas populares y que se termine. Yo quisiera muchas cosas, pero no sé que no. ¿Nunca te pidieron para dedicarte a la política? ¿Nunca te ofrecieron estar en una lista? Sí, pero no. Porque si tú te dedicas a la política, tenés que sacrificar muchas cosas. De repente tenés que sacrificar tu misma forma de ser y de pensar y transar en cosas que Que no transamos. no transamos. Entonces, no. Me encanta la política, me fascina, Ujú. pero no para estar en ella. Me gusta verla de afuera y juzgarla, o jugarla de afuera. No me interesa. Y más lo que veo. Más lo que oigo y lo que leo. Mejor no. ¿Lo que lees es lo que tiene que ver con la política de nuestro Y país? claro, querido, claro. Lo que ves y lo que lees. No sé, creo que hay un error. Hoy lo hablábamos, que yo te dije, lo de la grieta, que son los políticos que la fomentan. Ujú. No son las redes sociales, son ellos que están haciéndolo. Porque lo veo, lo oigo, lo veo en televisión, lo leo ahí en el celular de mañana temprano. Ya me amargo de mañana temprano nomás. Bueno, no muy temprano, pero va, de mañana. Y creo que todo eso hay que
que cambiarlo. Hay que tener buenas relaciones humanas. No podemos vivir enfrentados, no podemos vivir criticándonos, no podemos vivir reprochándonos. Tenemos que unirnos. Más después de haber vivido una pandemia como la que Ay, vivimos. por favor. Pero cuando me dice, porque esto cambia. No, esto no te cambia nada si siguen igual. Claro. ¿Qué cambió? No, la ¿Quién pandemia cambia? no nos hizo mejores personas. No, exactamente. No. La pandemia la sufrimos Sí. y la vivimos Sí. y por suerte no tuvimos esa cuarentena obligatoria que pregonaba Tabaré Vázquez, por ejemplo. Pregonaba... Bueno, claro, Tabaré Vázquez como médico lo pensó, pero no fue. Y me parece perfecto lo que se hizo. Yo miraba ayer unas fotos, ayer o antes de ayer, no importa, de China en una tienda, en un supermercado, que los chinos se escapaban con miedo, Sí. salían corriendo porque no los agarraran para llevarlos a cuarentenearlos. Entonces, eso es terrible. Por suerte no perdimos esa nosotros libertad no, responsable. No. No sé si irresponsable, Ah. pero libertad. 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 Esa Porque es la- hay de todo en la Viña del Señor, ¿eh? ¿Esa es la palabra con la que te gustaría terminar esta entrevista? ¿Libertad? Esa palabra... a ver, nosotros jugamos siempre a un juego bueno. al terminar la entrevista, que es una palabra donde asociamos infinidad de nombres o situaciones con una palabra. No vamos a jugar, tampoco vamos a jugar al sinopaso, pero quiero que asocies tu nombre y tu personalidad y tu vida a una sola palabra. Amor. Yo doy amor. Y si vos das amor, nosotros también. Queremos desearte feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y te lo deseamos regalándote este ramo de flores maravillosas. Muchas gracias. Beso. Gracias. Ay, qué divina rosa. Ay, qué rosa. Muchas gracias, Betty. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Gracias, y por querido. muchos más, con mucha Gracias. salud. Y gracias por tu invitación. Lo pasé muy bien. Fue muy divertido. Fue muy riesgoso. ¿Por qué riesgoso? No, porque tocamos cosas que de pronto florería. Qué lindo, precioso este ramo. ¿Querés que la nombre o no? No, no, Bueno, está. no. Acá se paga todo. Yo pregunto, porque viste cómo es la cosa, ¿no? Porque hay temas que provocan grietas. No en ti ni en mí, En la gente. en la gente. Entonces... Pero la gente tiene que ser más inteligente que nosotros. Exactamente. Ujú. Ojalá se logre. Ujú. Ojalá. Creo que tú tenés una audiencia inteligente también. Ojalá. Sí, tenés. Gracias, Cristina, por venir. Chao, lindo, hasta luego. No, pará. Ah, Que te quería invitar a un café. no. ¿Cómo? No puedo. Pará, Cristina. No puedo, querido, estoy comprometida, tengo novio. Cristina, no tenés novio. Sí. Te quiero invitar a un café y nada de lo que vos no quieras, no va a pasar nada que vos no quieras. Querido, siempre va a pasar lo que yo no quiero, y pues como no quiero, te digo que no voy a tomar un café contigo, porque no va a ser solo un café. Vas a querer otras cosas, vas a querer un cóctel, Sí. un whisky, una cerveza. Cristina, ¿vos tenés mi teléfono? No, ¿Te puedo dar mi teléfono y si tenés ganas me escribís? sí, podés dármelo, pero no te voy a escribir.